Mera Santo mga partners Police Station 11 tareklama kenway fondo para usa na mga grande drug buy bust operation na report ni Joseph Sazobrado. Report del Pueblo. Admite el jefe del Police Station 11, Chief Inspector Edelberto Alvarez, que tapasa sila tormento cumpli con el directiva del City Police Director Senior Superintendent Angelito Casimiro de conducir operación contra droga prohibido 4 veces cada mes por el escasez del fondo. Asigun con Alvarez, este razón se porque hindi sila ta puede hacer mga grande buy-bust operation por causa que ta necesita este clase de operación grande valor de fondo por usa como mark money. Operation tan kanda kami, tan net kami mga 20 to 30 drug pusher kaya kada un operation nila masih unahin kita kuhi chine 2-3 sila. So aji kami pero si chene kita pondo mas pwede kita kuhi daily so mas bonito si chene allocated pondo para intention na droga lang yun. Kita mira man kita resulta ara ya si kami kampanya fuerte kampanya na droga ya minor tan el shooting incident. Kumpiyansa si Alvarez, kita tiene lang grande fondo el sumando, pwede también sila kuhi mga grande pescao, ken adentro na sirkulason de este clase de illegal actividad na syudad. Presentamente, bien dalasukan el celda de Police Station 11 de mga sospechado drug pusher, con ken ya pwede arresta na diferente mga operasyon kaya hace el mga gente de Alvarez. Joseph Sosobrado, Iwan.